Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar a trabajar ahora la salud y seguridad laboral desde las condiciones y medio ambiente de trabajo, como nosotros decimos la CIMAT. Bien, cada proceso de trabajo está inserto en un contexto en particular, mm, afectado por ciertos factores de índole macrosocial y algunos otros microsociales. Aquellos factores macrosociales del contexto tienen que ver con la economía del momento, tienen que ver con el país en que nos encontremos, la región del mundo en la que nos encontremos, tienen que ver con los marcos normativos nacionales, por ejemplo, entre otras cuestiones. Y los factores microsociales son aquellos vinculados específicamente al sector laboral en el que estamos, ¿sí? En el cual trabajamos. Por ejemplo, si se trata de un establecimiento público o privado, si se trata de un establecimiento que realiza un producto o que brinda un servicio, del marco legal específico para ese sector productivo, de la ciudad o la comunidad en la cual ese trabajo está inserto, ¿sí? Entre otras cuestiones. Ese proceso de trabajo, en particular, está formado por cuatro elementos. ¿Sí? Los objetos de trabajo, que pueden ser objetos o sujetos, dependiendo de la tarea que nosotros vayamos a realizar, los medios de trabajo, la organización del mismo y las relaciones con las personas con las cuales nosotros trabajamos. Bien. A su vez, ese proceso de trabajo eh, tiene como características un conjunto de variables, ¿sí? Que son las IMAT, que directa o indirectamente pueden influir sobre nuestra vida y nuestra salud, ¿sí? Como personas trabajadoras. Obviamente que ese impacto o esa influencia va a depender de qué capacidades tengamos cada persona de adaptarnos o de resistir a los factores de riesgo. Y además, cuando uno habla de CIMAT, no siempre está hablando de un factor de riesgo en particular. Hay, hay CIMAT, ahora vamos a ver de qué se trata el concepto, que si bien, como decimos, son cambiantes, cambian permanentemente, no significan sí o sí un riesgo. ¿Sí? Las CIMAT van a generar riesgos cuando sean defectuosas o malas para nuestra salud y nuestra vida. ¿Bien? Pero por ahora nos vamos a quedar con esta idea de que las condiciones y medio ambiente de trabajo que afectan a ese proceso de trabajo en particular son específicas y pueden generar efectos sobre la salud y la seguridad de las personas que trabajamos. Dentro de lo que se llama en la CIMAT condiciones de trabajo, tenemos las variables referidas a cómo se organiza y cuál es el contenido del trabajo, el tiempo, la forma de remuneración, si hay actualización tecnológica o no, cómo se gestiona, o sea, cómo se conduce, la forma de hacer el trabajo en ese lugar, qué servicios sociales, por ejemplo, tenemos espacios de cuidado para pequeños y pequeñas, tenemos ayudas sociales. Bueno, distintos tipos. Tenemos vacaciones pagas, ¿sí? Y otra cuestión tiene que ver con la posibilidad de participación. Por ejemplo, que exista no representación sindical, ¿sí? Y que además, como trabajadores y trabajadoras, tengamos la posibilidad de opinar sobre cómo se realiza nuestra tarea. O, por ejemplo, los riesgos a los que nos vemos expuestos o expuestas. Eso estaría dentro de las condiciones de trabajo. Dentro de lo que es el medio ambiente de trabajo, en este concepto de CIMAT, tenemos distintos tipos de contaminantes o distintos tipos de factores de riesgo, como son los riesgos físicos, ¿sí? Los contaminantes químicos, los biológicos, los atmosféricos, los tecnológicos y de seguridad y los ergonómicos. Los riesgos físicos son, por ejemplo, la temperatura o el riesgo eléctrico. Dentro de los riesgos químicos son las sustancias o elementos con los que trabajamos, por ejemplo, productos de limpieza para quienes se dedican a las tareas de higiene hospitalaria, por ejemplo. O podrían ser los gases anestésicos para la gente que trabaja dentro de un quirófano. Los contaminantes biológicos, el más resonante por nuestra historia reciente es el COVID. Eh, los atmosféricos, que tienen que ver con las, digamos, con las características climatológicas del lugar en el que nos encontramos, por ejemplo, un lugar en donde haya alta humedad o donde se presente lluvias frecuentes o donde haya caída de rayos, ¿sí? O efectos como la nieve, el congelamiento de las vías de circulación, pero bueno, son contaminantes o factores atmosféricos de riesgo.
Los riesgos tecnológicos y de seguridad, que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones específicas de la seguridad en el lugar de trabajo. Si tenemos capacitación sobre los riesgos a los que nos vemos expuestos y expuestas, si sabemos cómo actuar en caso de emergencia, si sabemos, por ejemplo, usar un extintor, un matafuego, ¿sí? Si en el caso de requerir elementos de protección personal, contamos con los mismos, si tenemos capacitación para su uso, ¿sí? Y dentro de los riesgos ergonómicos vamos a encontrar todo lo que tenga que ver con la carga física estática y dinámica. ¿Qué quiero decir? Los movimientos que debo realizar para hacer mi tarea o las posturas que debo adoptar para hacer mi tarea. Además del diseño de ese entorno de trabajo eh, adaptado y pensado para las personas que ocupamos esos puestos. Bien, sobre todos estos riesgos, lo que se aborda en la salud y seguridad, desde la salud y seguridad, es su prevención. Bien, siempre que hablamos de prevención, nosotros y nosotras desde el ISTATE hablamos de prevención de riesgos. Pueden escuchar por ahí que se hable de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. En realidad, lo que hay que prevenir son los riesgos y la exposición a esos riesgos. Eso nos hace estar un poco más, con más tiempo para realizar, digamos, cualquier adecuación necesaria. Em, esa gestión preventiva o esa prevención de riesgo consiste en un conjunto, ¿sí? Una planificación de actividades o de acciones que vamos a realizar en ese proceso de trabajo para evitar o disminuir los riesgos, ¿sí? Que puedan derivar de esa CIMAT. Lo primero en lo que vamos a pensar siempre cuando tenemos un riesgo es en eliminarlo. Yo elimino un riesgo, se termina el problema. No siempre es posible eliminar los riesgos. Entonces, cuando no sea posible eliminar un riesgo, lo siguiente que voy a pensar es minimizarlo con un control de ingeniería. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo tengo exposición a ruido, ¿sí? Eh, que ese ruido proviene de una máquina. Y entonces no puedo eliminarlo porque la máquina es parte del proceso de trabajo. Tendría que eliminar la máquina. Pero sí puedo cambiar la máquina por una más nueva. O puedo realizar adecuaciones sobre las partes que vibran y generan ruido para que no generen ese nivel de ruido. Esos serían controles de ingeniería. Luego yo puedo colocar una protección colectiva, que sería aislando la máquina, ¿sí? Yo aíslo la máquina y entonces todas las personas que estaban en ese sector afectadas no van a sentir ese efecto. Si no puedo aislar la máquina, entonces voy a proceder a colocar una protección personal. En esta línea de medidas entran los elementos de protección personal, los EPP, ¿sí? El elemento de protección personal protege solo al trabajador contra ese riesgo en particular y si falla no queda ninguna otra barrera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el elemento de protección personal al riesgo no le hace nada. Lo que, digamos, lo que hace es evitar que ese riesgo entre en contacto con la persona que utiliza el EPP. Y luego tenemos lo que serían controles administrativos, que no es que sean la última línea de acción, sino que pueden estar mezclados y vinculados a otro tipo de medidas de eliminación, control de ingeniería, protección colectiva. Los controles administrativos son, por ejemplo, la reducción del tiempo de exposición. Que a vos te cambien el horario de trabajo, en vez de trabajar 8 horas expuesto o expuesta a un riesgo, trabajes 6 o 4. ¿Sí? O la rotación en distintos puestos de trabajo con exposición a algunos riesgos y a otros no.